aquí desde el Colegio Médico Hidalguense de la ciudad de Pachuca Hidalgo, un agradecimiento a la Asociación de Ultrasonido del Estado de Hidalgo, a los compañeros ecografistas, médicos, ginecobstetras que están aquí con nosotros y desde luego a los médicos que desde la red están conectados con nosotros ofreciéndoles esta presentación. El objetivo de esta presentación es, tiene como título Ecografía Clínica. ¿Y a qué se refiere esto? En este momento lo vamos a ver y ponemos, por favor, la primera diapositiva. Uno de los objetivos primordiales es cambiar el paradigma médico. La evolución tiene que seguir, la tecnología nos sobrepasa incluso y tenemos que ir a veces tras de ella. De hecho, la mayor parte de veces es demasiado rápido el cambio, pero tenemos que hacerlo. Solamente hace 50 años, aproximadamente 60 años, que la ecografía entra al terreno médico. Y de ahí han sucedido enormes cambios en el curso de estos años. De tal manera que uno, especialmente en el terreno de la tecnología, y hablamos nosotros de la ecografía. Y actualmente consideramos que la ecografía es el procedimiento diagnóstico más importante, por ejemplo, en el área de ginecobstetricia, y se ha convertido también en el nuevo procedimiento para muchas otras áreas. La ecografía clínica, la ecografía en unidad de cuidados intensivos, la ecografía en urgencias, la ecografía de bolsillo, la ecografía de bedside, a un lado de la cama del paciente, a la cabecera del paciente, es la modalidad diagnóstica en este momento. Es un avance notable que la ecografía acompaña al médico desde cualquier etapa, en cualquier situación clínica, ya sea intrahospitalaria, en el área de consulta externa, en el área de urgencias, en el área de terapia intensiva, terapia crítica, o en las diferentes áreas de alta especialidad, como puede ser la cardiología, la traumatología, la oftalmología, y pues este ecógrafo nos puede acompañar. Digo yo que la ecografía es el más democrático de los procedimientos diagnósticos porque puede ser utilizado en cualquier circunstancia clínica y con cualquier paciente. La siguiente. René Théophile Jacin Lanet nació en Francia. Él estudió en Nantes, en francés, en la escuela de Nantes de medicina. Estudió después y se doctoró en la École de Médecine de París, Francia, y en el año de 1816 él hizo el descubrimiento de del estetoscopio. A partir de ahí cambió notablemente la forma de abordar a los pacientes. Anteriormente, pues era la auscultación mediata, directamente con el pabellón auricular, el oído, directamente colocado sobre el tórax o el corazón, área cardíaca del paciente. Pero con el uso del estetoscopio, cambia. El doctor anatomopatólogo hizo estudios enormes en relación a tuberculosis, estableció este criterio de comunicación entre la patología y la clínica, y por otro lado, pues fue víctima de la enfermedad del siglo XIX, la tuberculosis también. Pero dio, a partir de ese tiempo, de su experiencia clínica, la posibilidad de que revolucionaria esta tecnología en ese siglo XVIII, introduciendo el estetoscopio. Más o menos 25 años después, otro médico hizo la introducción de, este es en madera, el estetoscopio, y Pinal hizo el diseño de este posteriormente. 25 años después ya le pusieron este sistema biauricular con estetoscopios en forma de campana, como este que tenemos. Finalmente, se introdujeron nuevos modelos en la práctica clínica hasta que más o menos en los años 60 el doctor Littmann hizo la introducción del famoso estetoscopio Littmann con actualmente notables avances hasta hacerlo de manera electrónica, por medio de USB,
la grabación y la diferenciación ya en sistemas de control a través de la computadora. De tal manera que, a pesar de que sea un procedimiento diagnóstico que todavía se lleva a cabo en cualquier ámbito médico, realmente puede considerarse que está en peligro de extinción. La bata blanca y el estetoscopio es lo que distingue al médico, son los principales que nos identifican. Pero con el uso del ecógrafo, los últimos 50 años, pues ha cambiado la forma de explorar a los pacientes. De tal manera que hay lugares donde el estetoscopio es difícil que entre. Y el ecógrafo prácticamente puede ser utilizado en cualquier estructura del cuerpo humano, a cualquier edad, lo sabemos desde la etapa prenatal, de tal manera que tiene notables ventajas sobre el uso del estetoscopio. Definitivamente, para los que somos médicos clínicos que nos formamos en la clínica tradicional, pues el estetoscopio nunca lo abandonaremos. Siempre formará parte de nosotros, pero para cuestiones diagnósticas, inmediatez, rapidez del diagnóstico, modificar nuestros tratamientos, definitivamente la ecografía resulta notablemente útil. Pero las sibilancias, el broncoespasmo, el murmullo vesicular y los estertores, la expiración prolongada, lógicamente solamente hasta este momento con esto, pero seguramente la tecnología permitirá diagnosticar estas alteraciones. Decíamos, por ejemplo, que el pulmón no es accesible a la ecografía, y actualmente decimos pues, que esto es falso, porque realmente podemos también tener a un grupo importante de patologías con acceso a ellos, el cerebro, ¿no? La ecografía actualmente cerebral, pues también el sistema musculoesquelético y diferentes áreas de abordaje con equipos actualmente que implican pues la evolución de la tecnología en estos últimos 60 años. La siguiente. Entonces, actualmente pues constituye un procedimiento que se ha establecido en los términos de los imagenólogos. Pero realmente, si solamente consideramos que es el abordaje de estos médicos, la realidad ha sobrepasado a este aspecto de especialidad. La radiología, pues bueno, sabemos que de inicio tampoco los radiólogos fueron los ecografistas, por cierto, pero ellos, pues por manejar la imagen, se les delegó, entre comillas, el trabajo con estos equipos. Pero sabemos actualmente que la oftalmología creció también con el uso del ultrasonido, la ecografía cardíaca, la ecocardiografía, desde su inicio fue tomada por los cardiólogos. Y, lógicamente, la obstetricia es el área primordial que la mayor parte de pacientes que tenemos en los consultorios nos aborda por esta situación. Otra cuestión anterior es que actualmente consideramos que la ecografía debe formar parte fundamental del aprendizaje médico. Desde las etapas iniciales de la enseñanza de la medicina en los alumnos de las universidades, es imprescindible el uso del ultrasonido porque nos permite utilizar en situaciones especiales para evaluar la anatomía en vivo. Recordarán ustedes que cuando nos decían las pirámides de Malpighi y las columnas de Bertini y los recovecos que tiene el peritoneo o la estructura hepática en todos sus cambios, segmentos, en fin, es realmente difícil. Pero bueno, ¿cuál era la alternativa? Los cadáveres. Pero ahora en vivo podemos explorarlos y el médico se da una mejor posibilidad de crear la correlación entre el aspecto teórico anatómico y el aspecto práctico. Por eso debe ser actualmente pues, llevado a cabo cursos de entrenamiento en todas las escuelas de medicina y en todas las áreas médicas de especialidad. Creemos incluso que el médico general debe de manejar la ecografía desde la práctica inicial, porque nosotros lo sabemos que ya manejamos ecografía, que la vida nos cambió, la práctica médica nos modificó con el uso del ultrasonido.
el diagnóstico inmediato, la modificación de nuestras capacidades para identificar patología, modificar tratamientos de manera inmediata, se dan una vez que pones el ultrasonido, el transductor. Así que definitivamente ya se ha establecido en el área de urgencias, en el área de terapia crítica, los protocolos para evaluación de estos pacientes en estas situaciones. Por otro lado, las especialidades que recientemente, por ejemplo, la anestesiología, han utilizado la ecografía, han cambiado notablemente desde la intubación, localización vascular, localización nerviosa, la utilización de la anestesia regional. Y esto cambia notablemente la medicina. De tal manera que pues consideramos que finalmente el ecógrafo es de quien lo trabaja. ¿Y quién lo trabaja? El médico clínico, el médico que ve pacientes todos los días. Es decir, todos deberíamos saber utilizar de manera adecuada el ultrasonido. Todos, no es exclusivo de tal manera que esta plática pues tiene como fundamento establecer los criterios para la utilización del procedimiento de ecografía en todos los ámbitos. Recuerden, uno de los ámbitos que a mí se me hace pues un desperdicio, por ejemplo, los pediatras, que poco acceso han tenido al ultrasonido. Y es otra área muy importante para que el pediatra maneje ecografía de manera cotidiana. La siguiente. Ustedes recordarán las 5 maniobras, luz, doctor Solís, por la luz de acá y encendemos la las 5 maniobras del examen físico clásicamente, eran más o menos el año 79, cuando yo ingresé a la práctica ya clínica en el Hospital General de México, y este fue nuestro libro, Manuel Ortega Cardona, en la propedéutica fundamental. En ese año, pues bueno, para mí fue una maravilla, porque poder adentrarme al interior de un organismo a través de los procedimientos de exploración del examen físico, después de que ya hicimos una historia clínica, fue un avance enorme para mí. Realmente me sentí, pues ya casi como médico. La inspección de las mucosas, en el caso de la ictericia, por ejemplo, la palpación, como en este caso, de la maniobra de Pachón, no sé si se acordarán de ella, para identificar el ápex cardíaco, la percusión para identificar el tamaño cardíaco, cardiomegalia, por ejemplo, y localización cardíaca, y finalmente la auscultación con todos esos enormes posibilidades de diagnóstico que nos daban los ruidos cardíacos y sus variantes, dos modificaciones por la patología presente. Pero ahora, pues el quinto sistema de diagnóstico sería, pues precisamente un ecógrafo de bolsillo que lo podemos tener accesible en cualquier momento y que nos permite hacer diagnósticos de manera inmediata, fácil y sin necesidad de diferimientos, poder hacer también la posibilidad de utilizar mejor los procedimientos de diagnóstico como la tomografía, resonancia, el mismo ultrasonido ya en un programa de diagnóstico por médicos, imagenólogos, ecografistas o radiólogos. Así que ha cambiado este paradigma de identificación de los signos clínicos a través de los métodos exploratorios con el uso del ultrasonido. La siguiente. Entonces, la ecografía clínica pues ha tenido un avance muy rápido. En este siglo ya se han establecido protocolos de manejo del ecógrafo en la práctica cotidiana. Es una herramienta muy precisa, fácil, económica, accesible en cualquier lugar de la práctica médica cotidiana. Rápida, es realizada a la cabecera del enfermo y el costo-beneficio es notablemente alto, sin diferimientos, sin tener que llevar al paciente a un área de imagenología, pacientes con discapacidad, pacientes politraumatizados, pacientes que son incapaces de ir a otros servicios de imagen. El médico clínico puede de manera inmediata aumentar la calidad de la atención médica utilizando el procedimiento en la misma cabecera del paciente. La siguiente. Así que uno de los
de las frases que durante muchos años he establecido yo, es que más que hacer ultrasonido obstétrico, renal, ecocardiografía, en fin, de hígado, vías biliares o pélvico, es explorar a sus pacientes con ultrasonido. Y yo en mi caso soy ginecobstetra, pero cada vez que me llega una paciente al consultorio, exploro a mi paciente con ultrasonido. Si uno se limita, en mi caso, a útero y ovarios, útero y anexos o embarazo propiamente dicho, mi limitación diagnóstica es amplia. Pero si yo exploro hígado, vías biliares, riñones, tiroides y en casos especiales algunas otras áreas, definitivamente mi capacidad diagnóstica aumenta. Puedo identificar patología que no estaba clínicamente identificada en ese momento o pasaba como subclínica. Puedo modificar la historia natural de la enfermedad estableciendo los procedimientos de manejo en esta paciente particular. Así que exploren a sus pacientes por ultrasonido. No haga ecografía de diferentes segmentos del cuerpo. Haga ultrasonido exploratorio de toda la paciente y verá el notable cambio que va a tener en su práctica cotidiana. La siguiente. Así que actualmente, bueno, pues los ecógrafos son notablemente manuales, accesibles, fáciles de transportar, se pueden hacer aplicaciones directamente en los smartphones y uno puede, así como el estetoscopio lo traíamos colgando y los identifican los médicos, ahora lo que nos va a distinguir es la presencia de un transductor en el bolsillo, porque realmente formará parte de nuestro armamentario clínico cotidiano. Uno identifica problemas, como decíamos, no sospechadas al ingreso del paciente. Disminuye el tiempo de diagnóstico, evita el traslado de los pacientes. Es repetible, económico y fácil, con entrenamiento. Pero el entrenamiento en este grupo de médicos de primer contacto no es el mismo, lógicamente, en un procedimiento de capacitación avanzada para médicos especialistas y médicos subespecialistas en diferentes áreas. Lo que interesa es modificar el quehacer médico, estableciendo mejor capacidad diagnóstica desde el principio. Así que uno tendría que hacer adiestramiento a médicos en formación, es decir, médicos en formación en las universidades, en los hospitales, médicos pasantes, en servicio social, médicos residentes o médicos ya en su práctica cotidiana que son realmente necesarios porque modifican el quehacer médico. De tal manera que este ecógrafo, pues ahora será, en vez del estetoscopio, el ecoscopio del siglo XXI. La siguiente. El adiestramiento en la ecografía clínica, pues tiene una serie de problemas para hacerlo todavía. Dificultades tenemos también para hacer adiestramiento en médicos que quieren dedicarse a esta área con un nivel adecuado. Así que es muy importante realizar el trabajo de formación de estos médicos y cubrirá necesariamente pues, necesidades clínicas evidentes. Porque a pesar de que cada vez es de uso más frecuente, los servicios de ultrasonido de ecografía están notablemente saturados, no solamente a nivel institucional, sino a nivel privado. Y realmente, pues, si formara parte del examen clínico cotidiano, quitamos la luz, lo vincularíamos con la práctica clínica diaria y la exploración sería inmediata, y rápida y extendida, haciendo una evaluación del paciente. De tal manera que si uno en un medio hospitalario quisiera esperar la evaluación por un médico, pues ultrasonografista, un médico radiólogo, tendríamos que esperar aproximadamente, a veces, si bien nos va, hasta 8 horas para que el médico de base, en servicios matutinos o vespertinos lo vea. Pero un residente podría realizar, independientemente de su trabajo, que también es mucho, con un ecógrafo de bolsillo, una ecografía en 40 minutos y poder tomar decisiones adecuadas en cuanto a pronóstico, diagnóstico y tratamiento del paciente. La siguiente. Estos sistemas portátiles realmente han tenido un avance notable que va asociado con el aumento de la tecnología, de la informática y la computación. De tal manera que, pues bueno, hay necesidad de emplearlos de manera adecuada. La enseñanza de estos procedimientos debería
protocolizarse para adquirir las habilidades y las capacidades adecuadas para resolver los problemas clínicos cotidianos. Con una técnica de rastreo avanzada, pues bueno, requiere lógicamente un adiestramiento mayor por profesores que estén capacitados en el área específica que se está haciendo la capacitación. Pero se puede extender la evaluación. Actualmente sabemos que se puede monitorizar, por ejemplo, paciente grave en cuestiones hemodinámicas, solamente con verle la apertura de la vena cava inferior, por ejemplo, o hacer con 4 cortes básicos la ecocardiografía básica, saber si el paciente está con insuficiencia cardíaca. Fácilmente, si hay sobrecarga pulmonar en caso de alguna patología como trombosis pulmonar, solamente haciendo la medición de la contractibilidad del ventrículo derecho, por ejemplo. De tal manera que debe haber cambios en la modificación de protocolos una vez establecido el uso de la ecografía y en qué porcentaje realmente es importante. De tal manera que esto conlleva a la modificación de la terapéutica y actualmente ya hay protocolos establecidos en diferentes regiones del mundo, que son todos estos que pueden utilizarse ya de manera adecuada y precisa en diferentes instancias clínicas. La siguiente. En realidad, pues ya no se considera la ecografía clínica, la ecografía a la cabecera del paciente, un procedimiento pues complementario, sino que debe ser parte de la exploración clínica de todo paciente de primer contacto. La realización en Europa, en estos países, Francia, Bélgica, Suiza, pues puede ser hasta en un 55% y ya tienen protocolos de adiestramiento y manejo y utilización de la ecografía de cabecera. Orienten utilizar el diagnóstico en el 80%, los 87% de los casos y tiempo de realización con experiencia, abordaje adecuado desde el punto de vista de enseñanza guiado por profesores y la realización por lo menos de 20 a 40 procedimientos diagnósticos guiados por profesor pueden ser hasta 15 minutos la utilización del procedimiento, sobre todo en pacientes con problemas críticos. Orientan el procedimiento, sobre procedimientos en el 13%. Ustedes saben los avances que ha habido en la cateterización de grandes vasos con el uso del ultrasonido, por ejemplo, o la permeación de vías aéreas. Influyen las estrategias diagnósticas hasta en el 84% y en las estrategias terapéuticas en el 69%. Por lo tanto, debemos de cambiar el paradigma médico de la exploración convencional a la exploración con ecografía. ¿Por quién? Por todos los médicos clínicos en los diferentes ámbitos que se desenvuelvan. Consulta externa, hospitalización, áreas de cuidados intensivos, áreas de urgencia y pues en las áreas de subespecialidad específicas, ¿no? La siguiente. ¿Cómo desarrollar habilidades y competencias? Lógicamente se necesita un procedimiento de enseñanza para la capacitación adecuada. En algunos países, en Europa, ya está este proyecto donde se han abarcado 12 dominios, 12 diferentes secciones de la ecografía con 120, 102 competencias y desde luego a nivel básico, avanzado o experto. Pero el objetivo es que todo médico maneje la ecografía básica para el apoyo diagnóstico de primera intención. Desde luego no sustituye a los servicios de imagenología porque solamente son algunas pruebas de screening o detección en la etapa inicial de evaluación de un paciente. Pero ¿qué hace? Mejora la calidad de atención y la utilización adecuada. Recuerden ahora, ultrasonido abdominal para ver qué tiene el paciente cuando viene con un dolor abdominal, ¿no? O ecografía de embarazo sin saber realmente la indicación para qué se hace. Realmente entonces el apoyo del médico con el ecografía, haciendo los protocolos adecuados, lógicamente ampliaría notablemente los procedimientos de diagnóstico. No constituye la única información en la toma de decisiones porque está basada, como siempre, en la historia clínica, en la exploración física y en los estudios paraclínicos, como por ejemplo la tele de tórax y el electrocardiograma en un paciente con patología cardiovascular.
Consideran los intensivistas en estos países que es estrictamente necesaria en el 78%. Y 100% de los médicos a estas áreas de medicina interna, terapia intensiva y medicina de urgencias, prácticamente esencial. Y nosotros lo sabemos. De hecho, en este momento, pues hago para ustedes la invitación para el próximo curso que tendremos sobre FAST en los próximos meses de marzo o abril, donde estableceremos también un criterios de diagnóstico en esta área muy especial que cada vez, por desgracia, es una práctica más utilizada. Utilizando ecógrafos de estas características. La siguiente. La ecografía de bolsillo, pues, se está basada pues, en la minutilización de los ecógrafos. Cada vez son más pequeños, cada vez son más accesibles, desde los ecógrafos portátiles, de los ecógrafos en computadora, tipo computadora, en las tablets, en los teléfonos móviles o smartphones inteligentes, o definitivamente en ecógrafos especiales con un tamaño que lo permite hacer manual, directamente en el bolsillo, para ser utilizado en cualquier situación clínica. Estas nuevas tecnologías permiten identificar de manera precisa, prácticamente como lo haríamos con un ecógrafo de gabinete, las mismas características, con una sensibilidad y especificidad notablemente alta para aparentemente el tipo de ecógrafo que estamos utilizando. De unos años a la fecha, realmente la calidad de imagen, la calidad en cuanto a los diferentes métodos de evaluación, como el modo M, como el Doppler, como diferentes tipos de transductores sectoriales, lineales, convexos, permiten hacer todas las exploraciones específicas para cada área médica clínica, ¿no? Así que puede ser un instrumento de alta precisión, como vemos aquí, realizando una ecocardiografía directamente en un área clínica, en cualquier lugar asistencial de manera inmediata, y pues se ha constituido prácticamente en el estetoscopio del futuro. Pero desde luego nunca debemos de olvidar nuestra conocida historia clínica, la exploración física, la auscultación con el estetoscopio que cotidianamente utilizamos, pero ahora con el uso de estos ecógrafos. Y quizá la inversión en estos equipos sea notablemente redituable, sobre todo para el médico clínico en práctica cotidiana en cualquier ámbito de la medicina. La siguiente. ¿Qué exploraciones podemos hacer con la ecografía de bolsillo? Prácticamente todas las mismas que hacemos en los ecógrafos en un gabinete o en un consultorio especial para ellos. En pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión, arritmias, cardiomegalia, soplos, disnea, pues efectivamente, y solamente 4 zonas de abordaje en la ecocardiografía básica nos permiten evaluar y descartar algunas patologías muy específicas. O en pacientes con problemas abdominales, globo vesical, tumores, ascitis, hidronefrosis, ictericia, saber las condiciones de vías biliares y hepáticas, fácilmente con cualquiera de estos equipos lo podemos tener con transductores convexos o sectoriales. La siguiente. Bien, por ejemplo, en el uso de patología de vías biliares, sospecha de la misma, ustedes saben que la ecografía es el procedimiento diagnóstico de primer nivel. Y si esto lo hace un médico con adiestramiento de primer contacto, no ecografista, ni radiólogo, ni imagenólogo, sino un médico con adiestramiento en esta área básica, con un proceso de entrenamiento realmente reducido, pero altamente eficiente, permiten confirmar la sospecha diagnóstica en un 77%, mientras que por relación 87, 91 y 90% en relación al ultrasonido estándar, la tomografía o la resonancia magnética, cuyos valores son notablemente altos, prácticamente alta sensibilidad, 88% y una especificidad, es decir, descartar patología en el 100% de los casos. Así que la combinación de examen físico, desde luego la historia clínica de pacientes con sospecha de patología biliar, es una herramienta diagnóstica notablemente útil. ¿Y para qué esperar que tú ya la viste en la consulta externa y solicitas una ecografía de hígado y vías biliares que la van a hacer
pues mucho tiempo después, sobre todo si están saturados los servicios de ecografía en un hospital de tipo institucional de público, ¿no? Debe entonces optimizarse su uso, reducir el tiempo de espera, los costos y beneficios inmediatos a los pacientes. Diagnóstico certero, eficaz e inmediato. La siguiente. El Pocket Mobile Ecography, que trae el ecógrafo de bolsillo utilizando un smartphone, es realmente notable su utilidad. Prácticamente la aplicación se descarga de internet, uno la identifica, la pone en el celular y con transductores que se conectan directamente al aparato de celular, pues fácilmente nos puede dar la posibilidad de convertir estos smartphones en ecógrafos de alta eficiencia. Entonces, estos equipos los conectamos a los transductores y pues parece mini tablet, pero un celular de estas características nos permite identificar pues claramente las imágenes con los programas establecidos. De tal manera que actualmente esta forma es fácilmente utilizable, dada la facilidad de utilización de un celular para la mayoría de los médicos actualmente, o personas que en este siglo vivimos. El celular pues es la epidemia del siglo XXI y cada vez está adquiriendo mayores y mayores, así que todos traen celular, bueno, pues conecta un traductor y ya se acaba. Tienes tu equipo a inmediato. Y es fácil para realizar, pues, ecografía a pie de cama, mejora como las anteriores modalidades, el diagnóstico de manera inmediata, reducción del tiempo de hospitalización, que es muy útil, sobre todo ahora cuando el médico va a las casas, como se está empezando a utilizar en el Distrito Federal, que realmente ha sido también una notable modificación en la atención médica, sobre todo en pacientes discapacitados, graves, con patología crónica, que nos permite identificar con el uso de ultrasonido de manera directa en su propia casa la patología que nos puede dar lugar a modificación en los programas de tratamiento y manejo. Así que el Pocket Mobile Ecography es una variedad de ultrasonido de manera que podemos utilizar. Y desde luego, ¿qué va a pasar con los ecografistas? ¿Qué va a pasar con los radiólogos y qué va a pasar con los imagenólogos que hacen? Yo creo que también estamos en proceso y en peligro de extinción, porque finalmente todo médico debería de utilizar ultrasonido. Así que yo, bueno, pues hice entrenamiento en ecografía, pero soy en principio ginecobstetra y hago ecografía en ginecobstetra. De tal manera que el pediatra, pues es pediatra, pero con entrenamiento en ecografía, hará ecografía pediátrica conforme vaya avanzando su curva de entrenamiento, lógicamente con mayor capacidad cada vez, y por lo tanto va a requerir cada vez menos del uso de imagenólogos, radiólogos o ecografistas. Pero no se preocupen, eso es para el año, más o menos se calcula, alrededor del año 2032. Así que todavía respeto un poquito el tiempo. La siguiente. Así que apagamos la luz otra vez. Permite la utilización cada vez más eficiente de estos procedimientos diagnósticos y requiere proyectos de utilización, y sobre esto los médicos que nos dedicamos a formación de médicos en el área de ultrasonido, tenemos que cambiar también nuestras modalidades de enseñanza y de educación. Es decir, los procesos convencionales para adiestramiento de médicos en diplomados, maestrías o especialidades, necesariamente tendrá que cambiar, porque el objetivo es finalmente que todo médico haga ecografía de primer contacto y con alto nivel de trabajo. ¿Cómo lo lograremos esto? Pues desde la Escuela de Medicina, el adiestramiento, una materia básica será, desde el inicio de la carrera, la ecografía, porque es de notable apoyo en todas las áreas médicas agregadas, ¿sí? Y por lo tanto en universidades, en unidades hospitalarias, en los estudiantes, en los MIPS, en los médicos,
en los médicos residentes y en los médicos que ya están ubicados en sus diferentes áreas, deben de pensar en los procedimientos de educación para llevar a cabo la ecografía. Y una modalidad de estos ecógrafos portátiles realmente es bastante útil. Desde luego, todo proceso educativo requiere un proceso de evaluación y resultados preliminares. Entonces, uno tiene que hacer, pues, los procedimientos de educación convenientes para establecer la adquisición de habilidades y competencias en esta área, pero con esta intención. Todo médico debe de utilizar ecografía, sin de menospreciar el trabajo de radiólogos, ni imagenólogos, ni ecografistas, pero sí con la intención de mejorar la calidad de su diagnóstico y modificar sus procedimientos terapéuticos de manera inmediata en cualquier ambiente clínico. La siguiente. Deben conocerse desde luego sus posibilidades y limitaciones, porque hay de equipos a equipos. Hay equipos que no tienen modo M, que sería notablemente útil para ecocardiografía. Hay equipos que no tienen Doppler, hay equipos solamente que tienen modo B, pero de cualquier manera siempre resultan útiles en el ámbito que uno se desarrolle. Por ejemplo, a mí me interesaría tener un equipo de este tipo, móvil, para obstetricia con Doppler, necesariamente con un programa para clínica obstetricia que me haga mediciones adecuadas con las tablas actuales, ¿no? Y que me permita conectarme en mi celular con las tablas, las calculadoras médicas que me dan la posibilidad actualmente de, pues, poder modificar mi criterio diagnóstico en relación a X evaluación que yo haga, por ejemplo, Doppler. De tal manera que debe formar parte de las competencias básicas, con una curva de aprendizaje de 6 a 16 horas. Y si no es muy poquito, si nosotros nos llevamos año y medio a aprender ultrasonido. Pero recuerden que es ecografía de primer contacto, ecografía que se hace en cualquier ámbito médico, ecografía que no sustituye a los métodos convencionales de diagnóstico por ecografía, resonancia, tomografía o radiología convencional. Pero cambia de manera significativa el diagnóstico y el manejo de muchos de estos pacientes al establecer diagnósticos correctos de manera inmediata y a la cabecera del paciente. La siguiente. Así que con esta sencilla plática quisiera, encendemos la luz, cambiar el paradigma de la ecografía, que desde luego en muchas áreas, en muchos países, está cambiando, donde el ecografista ya como especialista, bueno, persistirá y seguirá hasta el año 2032, donde ya la mayoría de los médicos deberían ser administrados en el área de ecografía y establecer sus protocolos de diagnóstico, inspección, palpación, perfusión, auscultación y ecografía como fundamento de la exploración clínica de cualquier paciente, de cualquier tipo, en etapa, pues, de adulto mayor, adultos, mujeres, niños, y de etapa prenatal, en diferentes condiciones clínicas. De tal manera que ya debemos extender cada vez más el ámbito de utilización del ecógrafo, que el traductor se convierta finalmente en el estetoscopio del siglo XXI. Aunque sigamos utilizando nuestro Littmann, que pues, yo creo que la mayoría tenemos, aunque algunos tenemos marca libre. Pero bueno, estetoscopios Littmann seguirán siendo utilizados, porque uno no puede desechar necesariamente los procedimientos de diagnóstico de la historia clínica previos, sino es complementar y aumentar las capacidades diagnósticas utilizando pues un ecógrafo de bolsillo. Así que esta pues deberá ser la imagen de los médicos en el futuro, quienes quieran tener una mayor capacidad diagnóstica y una mayor capacidad terapéutica de manera inmediata. Gracias a los médicos que de manera virtual nos ven en diferentes estados de la República, y espero que esto les abra un poquito más el campo de visión y cambie su paradigma también en cuanto a ecografía. A los médicos asistentes de la Asociación de Ultrasonido de Estado de Hidalgo,
pues gracias, una despedida muy cordial de este año, en el cual cerramos con broche de oro, con un Congreso Internacional de Diagnóstico Prenatal, hace un mes prácticamente, donde tuvimos una muy buena aceptación y también la posibilidad de también innovar en la educación médica continua en nuestro estado y seguramente en varios más, a través de las líneas de internet en plataformas específicas, que serán lo que estaremos utilizando ya cada vez con mayores posibilidades para lograr una mayor apertura en el conocimiento y en la educación médica continua, no solamente en nuestro estado, sino en diferentes estados del país y más allá de las fronteras. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que cambien su visión, adiestren a médicos también, cambien el paradigma y utilicen con mejores capacidades y posibilidades el ultrasonido. Muchas gracias a todos ustedes. Pues nos despedimos. Una feliz Navidad y próximo año nuevo. Y esperamos nosotros un año académico notablemente bueno, dado que también vamos a cambiar los paradigmas de la educación médica con los nuevos protocolos de enseñanza, educación crítica, educación profunda, nuevos procesos de educación a través de esta misma sala, donde estaremos estableciendo pues los conceptos actuales de la medicina relacionada con la ecografía. Les doy muy buenas noches a los médicos que están con nosotros en línea, muy buenas noches a ustedes y espero que cambie efectivamente el paradigma de la ecografía médica. El ecógrafo es de quien lo trabaja. Muchas gracias. Quisiéramos saber si nos pueden hacer alguna pregunta de aquí de la sala o de manera virtual, algunos de los médicos que estén conectados. ¿Tenemos algo? ¿Alguna pregunta, doctores? Maricela, ¿alguna pregunta, algún comentario? Pues vamos solamente comentar que de todo lo que nos mostraste de la historia de los doctores y su colección, bueno, llegamos al doctor y en efecto, sí. Ultrasonido museo. Me comentabas el otro estetoscopio que era el exclusivo o el transparto. Sí. Excelente idea y excelente colección. El doctor también, pasando por el doctor, y en efecto, Bladek fue el inventor del estetoscopio, tuvo sus primicias en el estetoscopio. Inicialmente, como nosotros lo hacíamos con cruces de papel, así es. Sí, y él desafortunadamente se infectó con la epidemia blanca de aquel entonces, que era la tuberculosis. Falleció infectado. A muy temprana edad, por cierto, como a los 40 años. 45. 45. Bueno, pero un orgullo morir de tuberculosis, pero ahora no está. Porque bueno, el médico estaba en contacto con los pacientes. Él decía que por lo menos en 5 ocasiones tuvo cortadas en las manos al manipular los órganos de pues, cadáveres infectados con tuberculosis. Pero pues esto dio la pauta para el nuevo advenimiento también de la anatomía clínica, donde había correlación entre pues, los estudios patológicos macros o micros y el aspecto clínico de la enfermedad, ¿no? Y él, pues bueno, desgraciadamente sufrió el efecto de esta innovación que hizo, porque, pues bueno, se le considera el padre de la anatomía clínica. Y el padre, desde luego, de estetoscopio. Y él, pues, el padre también de la exploración, porque él hizo un libro muy famoso, el Tratado de la Exploración Inmediata, donde hablaba sobre patología pulmonar, cardíaca, y describe prácticamente todos los datos que pueden ser obtenidos a través del estetoscopio. Realmente le debemos respeto, admiración y recordatorio, y seguramente lo seguiremos recordando hasta el año 32, cuando esto se extinga. Pues ¿alguien más con alguna otra opinión? Doctores. Doctora Cita. Muchas gracias, doctor. Como siempre, muy
pláticas muy didácticas y pues esperamos seguir contando con toda su atención. ¿No tenemos alguna pregunta del extranjero? Doctora Ocariz. Pues yo creo que usted y yo venimos a hacer la ultrasonografía Sí. en este país, ¿no? Y es impresionante cómo... Bueno, ya en el posparto, porque yo no vi el nacimiento, pero sí. Sí. Uno de los primeros hospitales que lo adquirió, que no se veía nada, y cómo en 30 años hemos avanzado increíblemente, ¿no? Claro. Y como usted dice, esto ya es una herramienta indispensable para el médico. Yo no consigo a un compañero ginecólogo sin ultrasonido. Sí, yo tampoco. Ultrasonido no les cobro. Me da pena cobrarles porque no hice nada, ¿no? Sí. Realmente ya no es concebible la práctica médica, como lo ven, sin la utilización de un ecógrafo a un lado de nuestro paciente. Realmente evitaríamos mucho sufrimiento, diferimiento, dolor y gastos innecesarios con el solo hecho, digo, a mí me tocó alguna vez, niño, ¿no? Con dolor crónico abdominal, y bueno, yo no, pues, soy ginecólogo, le paso el traductor, tumor renal. Se le hubiera diagnosticado meses antes seguramente. Entonces, así lo mismo en cualquier lugar, zona del cuerpo humano donde lo pongan, seguramente encontraremos patología. ¿Qué será? Pues muchas veces asintomática. Así que, pues realmente el ecógrafo es actualmente el estetoscopio del siglo XXI y debe uno de cambiar el paradigma de exploración y hacer extensivo a todas las áreas médicas, a todo médico clínico que participe en el proceso de diagnóstico y tratamiento, de la utilización de estos procedimientos, que finalmente también pues han abaratado su costo, son accesibles, son redituables, son altamente eficientes y la utilización de estos aparatos con alta resolución, Doppler, modo M, en fin, con transductores los mismos que manejamos en los equipos de gabinete, de tal manera que altamente eficientes. ¿De qué depende? Lógicamente son operadores dependientes, es decir, del trabajo del estudio del médico que los maneja. Pero esto se salva con cuanto, pues, adiestramiento adecuado, y no necesariamente crear especialistas o superespecialistas, sino que lo que interesa siempre para la ecografía es el médico de primer contacto. El médico de primer contacto. Sin un trabajo diagnóstico precoz, los médicos de la especialidad o subespecialidad o supraespecialidad no pueden trabajar con éxito. Necesitamos diagnósticos precoces y la ecografía nos permite tener este acceso en este momento. Pues muchas gracias a la Asociación de Ecografía del Estado de Hidalgo, a nuestros ingenieros que amablemente nuevamente nos apoyan con la transmisión a través de la red. Los compañeros que también nos brindan la posibilidad de tener de Philips este equipo de ecografía. ¿Nombre? Emilio Mejía, de compañía MP. Angelina Alcántara, de Telemedicina. Un aplauso, por favor. El ingeniero José León, que nos brinda el apoyo a través del Internet. Un aplauso, por favor. Y al ingeniero Héctor Cuevas también, que nos apoya en la parte práctica. Y desde luego, nuevamente agradecer a toda la mesa directiva de la Asociación de Ultrasonido y Diagnóstico del Estado de Hidalgo, que permite la educación médica continua y ahora más allá de las fronteras. Doctor Solís, muchas gracias. Bueno, nuevamente, demos un gran aplauso para nuestro maestro. Las ponencias que nos han dado selecta. Hoy agradecemos mucho la presencia de nuestro querido maestro, entregándole una constancia por su participación en esta última sesión del año y
de parte de la Asociación de Ultrasonido Diagnóstico del Estado de Hidalgo, otorga una constancia y la constancia al doctor Mario Alberto Alcántara Mendoza por su participación como ponente en la sesión académica del tema ecografía clínica. Doctora, muchas gracias. Dieta mediterránea. Colega, Muchas gracias. pasen al frente, ¿no? Al frente, por favor. Pasando al frente. Acá está la mesa de exploración. No, pues, digamos, Ponme la cámara. Lo que hice fue poner el reanimador en la tablet y de inmediato lo reconoce. Vamos a poner el lineal porque es mucho más fácil de usar. Doctor, si quiere yo soy su paciente. Eso me parece mucho más rentable. Acá está mi paciente. Sí. Yo le voy guiando los botones. Pero tengo suficiente. Sí. Adelante. paciente, ¿Tiene tiroides? la paciente parece que tiene patología de tiroides, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Tiene que comprar. Ahí. Parte gris. Acá tengo yo que estoy a 3,5 centímetros de profundidad. Lo voy a bajar un poquito. Sí. Otro color. A 2 centímetros. ¿Me parece? Podemos acercarnos. Dame un poquito de gel. Ahí lo trae. Sí, claro. Ahí en el lugar. No, no se va a ver. Estoy a 2 centímetros de profundidad. Bajar un poquito. Pueden pantalla hacia allá, la pantalla hacia allá, hacia acá. A ver, ¿lo puedes voltear? Puedo inclusionar de esta forma muy simplemente. Está haciendo aplicación de Doppler ahora, ¿no? Doppler de color. No son y la caja la puedo mirar. Es un teléfono marca Samsung de gama media, no es ni siquiera un equipo de gama alta. Solamente tiene color, no tiene color. No, color.
ecógrafo de gabinete, ¿cómo lo consideras? Bueno, una gama media. Tampoco tiene conflicto de interés. Pero podemos tener La imagen es muy buena para acá digo que me gustó el color, lo que les permitaba pero aún así, la actividad a ver, para checar ¿no? Sí, yo puedo hacer hablando. Entonces, ¿compañía cuál es? Philips. Philips. Proveedor MPC. Equipo, ¿cómo se llama este? Lumify. Lumify de Philips. Costo aproximado. Ya resultados 180,000 pesos por IVA, pero lo rentamos En 7,700 pesos mensual. Para que se pueda deducir el impuesto. Bueno, que viene a ser. Preguntas en línea. ¿Qué médicos están conectados? La doctora Gaby de Aguascalientes. Doctora Gabriela, una pregunta, por favor, en relación a la ecografía de bolsillo. Muy buenas noches y qué bueno que se conectó. ¿Quién más está conectado? Nada más, doctor. Quedó la que queda. Había un maestro, pero ya no sé. Muy bien, yo creo que o sea, mi hora es menos. despedimos la transmisión. Sí. Muy bien, con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Agradecemos a los médicos que en línea nos acompañaron. Agradecemos a los médicos de la Asociación del Estado de Hidalgo y esperamos verlos la próxima sesión en el mes de enero con el doctor. El doctor bien, pues. El doctor Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas noches. Feliz año. Hasta lo próximo.